Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo la biografía de Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk. Él fue un noble y político inglés, primo segundo de la reina Isabel I de Inglaterra, y ocupó muchos altos cargos durante la primera parte del reinado de dicha reina. Norfolk también es conocido por haber sido hijo del poeta, soldado y político Henry Howard, conde de Surrey. El duque se casó en 3 ocasiones, y es de su primer matrimonio que los actuales duques de Norfolk descienden, manteniendo su sede en el castillo de Arundel. La posterior asociación de Norfolk con la depuesta reina María Estuardo de Escocia y su inclusión en el complot de Ridolfi contra el gobierno isabelino condujeron a su eventual decapitación. Esta biografía está dedicada a Alejandra Cito, a Jesús Ignacio Sánchez y todos los amigos que también pidieron el tema hace ya algún tiempo. Espero que les guste. Thomas nació el 10 de marzo de 1536 en Kenninghall, Norfolk, siendo el primero o segundo de 5 hijos de Henry Howard, conde de Surrey, y de la esposa de este último, Lady Frances de Vere. Sus abuelos paternos fueron Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, y Lady Elizabeth Stafford. Sus abuelos maternos fueron John de Vere, decimoquinto conde de Oxford, y Lady Elizabeth Russell. Sus hermanos fueron Jane, nacida en 1533 o 1537, Henry, nacido en 1540, Catherine, nacida en 1543, y Margaret, nacida en 1547, poco después de la ejecución de su padre. Entre sus familias materna y paterna, las diferencias religiosas eran notables, ya que su abuelo materno era partidario de la Reforma y fue el primer conde protestante de Oxford, mientras que su abuelo paterno fue el primer noble católico romano de Inglaterra, aunque había acatado los cambios en el gobierno de la Iglesia de Inglaterra impulsado por Enrique VIII, y sirvió a este rey para reprimir la rebelión contra esos cambios. El padre de Thomas, el conde de Surrey, católico pero con inclinaciones reformistas, era heredero del tercer duque y, por tanto, estaba destinado a convertirse en el futuro cuarto duque. Pero eso cambió a finales de 1546, cuando Surrey acuarteló las armas reales de Eduardo el Confesor en su propio escudo de armas, provocando la furia de Enrique VIII. A través de su bisabuelo John Howard, primer duque de Norfolk, de creación en 1483, Surrey era descendiente de Thomas de Brotherton, primer conde de Norfolk, el sexto hijo del rey Eduardo I, y las armas del antepasado de Howard, Thomas de Mowbray, primer duque de Norfolk, creación de 1397, muestran que Surrey tenía en efecto derecho a portar las armas de Eduardo el Confesor. Pero hacerlo en estos años difíciles fue un acto de orgullo y provocación a los ojos de la corona. Enrique también posiblemente fue influenciado por los Seymour, que eran enemigos de la familia Howard, partidarios del protestantismo y relacionados con el hijo de Enrique, el príncipe Eduardo, ya que el príncipe era hijo de la tercera esposa de Enrique, Jane Seymour. Enrique, que se encontraba cada vez más enfermo, se convenció de que Surrey y su padre planeaban usurpar la corona de Eduardo para revertir la reforma y devolver la iglesia inglesa a la jurisdicción papal. Así que ordenó el arresto del duque y de su hijo, siendo ambos juzgados por alta traición y posteriormente condenados a muerte. Surrey fue ejecutado el 19 de enero de 1547. La ejecución del duque estaba prevista para el 28 de enero, pero no tuvo lugar porque Enrique VIII murió en las primeras horas del mismo día, y el Consejo Privado tomó la decisión de no inaugurar el nuevo reinado con derramamiento de sangre, sino Howard permaneció prisionero en la Torre de Londres durante los siguientes 6 años, y la corona confiscó la mayor parte de sus propiedades y títulos. Después de la muerte de Surrey, su hermana Mary Howard, duquesa viuda de Richmond, se hizo cargo del cuidado de sus hijos y John Fox, el martirólogo protestante, fue contratado como su tutor, por sugerencia de Lord Wentworth. Durante ese tiempo todos vivieron en el castillo de Reigate, una de las residencias del tercer duque. Con John Fox, los niños aprendieron griego y latín a un nivel en el que, según se dijo, podían competir con los hombres más eruditos de la época. Charles Howard, un primo hermano de Surrey nacido el mismo año que Thomas, también estudió y se crió con los niños en el castillo de Reigate.
A pesar de perder su puesto como tutor 6 años después, John Fox siguió siendo un importante destinatario del patrocinio de Thomas durante el resto de la vida de este último. Aunque tanto Thomas como sus hermanos recibieron una educación protestante, ellos eran católicos, al igual que la mayor parte de su familia paterna, que permaneció leal a la Iglesia de Roma durante la turbulencia de la Reforma. Su padre cayó en desgracia en parte porque había sido católico, y su abuelo permaneció prisionero en la torre durante todo el reinado de Eduardo VI, siendo liberado e indultado en julio de 1553, poco después de que la reina católica María I ascendiera al trono. Tan pronto como fue liberado, el viejo duque se hizo cargo de sus nietos y despidió a John Fox, quien pronto se exilió en varios países de Europa continental para escapar de las medidas antiprotestantes tomadas por la reina María. Luego, Thomas estudió durante un tiempo en la casa del obispo de Winchester y más tarde del Lord Canciller Stephen Gardiner. Poco tiempo después, se unió a su hermano Henry y continuó su educación en la casa londinense del sacerdote católico John White, quien en marzo de 1554 fue elegido obispo de Lincoln. Debido a que su padre había muerto antes que su abuelo, Thomas ahora estaba en línea para convertirse en el cuarto duque de Norfolk. En diciembre de 1553, recibió el título de cortesía de conde de Surrey, título subsidiario de los duques, cuando la reina María aprobó la Ley de Restitución del Duque de Norfolk, que declaraba nulo al heredero de los Howard y devolvía al tercer duque los títulos y propiedades confiscadas más de 6 años antes. A principios de 1554, Thomas se unió a su abuelo para liderar las fuerzas que reprimieron la rebelión de Thomas Wyatt, lideradas por un grupo de protestantes que se oponían al proyectado matrimonio de la reina con Felipe de España. Este fue el último servicio a la corona para el anciano tercer duque. En mayo de ese mismo año, las mansiones de Gage-Wood y Racing fueron devueltas a Howard. En julio, Thomas se convirtió en el primer caballero de la Cámara de Felipe. Le habían devuelto el condado de Surrey y, como heredero de un ducado, Norfolk tenía un rango superior en la corte. Finalmente, el 25 de agosto de 1554, después de 6 semanas de mala salud, su abuelo murió en Kenninghall cuando tenía 80 años, y Thomas obtuvo el título de cuarto duque de Norfolk y conde mariscal hereditario de Inglaterra. En los últimos meses él había ido asumiendo gradualmente la administración de las vastas propiedades, y ahora estaba ocupado preparando el entierro en Framlingham y haciendo los arreglos adecuados para la tutela de sus hermanas. Aunque como Thomas aún era menor de edad en el momento de la muerte de su abuelo, la tutela del duque quedó en manos de la reina María. Basil Bourne Gaudy, uno de los abogados a cargo de la sucesión de las propiedades de Howard, viajó apresuradamente a Londres con cartas para el Lord Chancellor Gardiner y regresó lo más rápidamente que pudo a Norwich. El evasor de Norfolk llevó a cabo una inquisición formal para examinar la gran herencia de Howard, de 56 mansiones y muchas otras propiedades considerables que pasaron por el momento a manos de la corona, hasta que Thomas cumplió la mayoría de edad. Sus hermanos menores también recibirían 1000 marcos cada uno al alcanzar la mayoría de edad o al casarse, según los términos del testamento de su abuelo. Una vez que alcanzó la mayoría de edad en marzo de 1557, Thomas pudo administrar todas sus propiedades, convirtiéndose en uno de los terratenientes más ricos de Inglaterra. En septiembre de 1554, él organizó el matrimonio de su hermana Catherine con Henry Berkeley, séptimo barón de Berkeley. Esto tuvo lugar en la mansión de Howard en Kenninghall. Él también tuvo tiempo para organizar su propio matrimonio. El primero en una serie de 3. En marzo de 1555, el duque, entonces de 19 años, se casó con su primera esposa, Mary Fitzalan, que en ese momento tenía 14 o 15 años. Mary era la hija menor de Henry Fitzalan, 12º conde de Arundel y su primera esposa, Lady Catherine Grey. El matrimonio había sido concertado por el abuelo del duque un par de años antes, con el objetivo de unir a las dos familias católicas más destacadas de Inglaterra. Norfolk y Mary eran parientes lejanos, porque a través de los linajes de sus abuelos paternos, Howard descendía de Richard Fitzalan, cuarto conde de Arundel y de su padre, el tercer conde de Arundel.
Por su parte, Mary era descendiente directa de ambos condes. También compartían ascendencia de la casa de Percy porque la bisabuela paterna de Norfolk, Eleanor Percy, era hermana de Anne Percy, la abuela paterna de Mary. Debido a que el cuarto duque todavía era menor de edad y estaba bajo la tutela de la reina María, Howard necesitaba permiso real para casarse. Mary y su hermana Jane se convirtieron en coherederas del condado de Arundel en 1556 después de la muerte de su único hermano, Henry, Lord Maltravers. La boda de Mary y Thomas fue el gran acontecimiento social de la primavera de 1555, cuando todo el consejo estaba ocupado con el evento. La boda probablemente tuvo lugar en San Clemente Danés, la iglesia parroquial de Arundel Place, la casa de Lord Stewart. Mary continuó residiendo con su familia durante un año más, hasta que Norfolk la trajo a su propia mansión. El matrimonio de Thomas con Mary trajo como dote muchas de las propiedades que Henry FitzAlan, el padre de Mary, poseía en Sussex, incluido el castillo de Arundel. Esas propiedades de FitzAlan se fusionaron con las propiedades de Howard en Norfolk. La nueva duquesa eligió Arundel Place para su confinamiento, donde todo estaba preparado para la llegada de un heredero en junio de 1557. En este momento de ansiedad, Norfolk tuvo la desgracia de causar la muerte de un servidor de confianza, cuando estaba montando su caballo negro e iba de camino de Newington a Tottenham. Uno de sus criados, Thomas Benz, según se dijo, un hombre muy querido y de buena reputación, se divertía con él de manera amistosa y bromista. De repente, mientras el grupo subía a Stamford Hill, el caballo del duque se fue a pique y, mientras bajaba, Norfolk golpeó su pistola en la silla. El arma estaba cargada y Thomas Benz recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. El caballo de Norfolk, completamente asustado, se partió los sesos. La investigación forense se llevó a cabo ese mismo día y, a su debido tiempo, el duque fue indultado por homicidio involuntario. 15 días después, el 28 de junio, nació su hijo Philip, y 4 días después el niño fue bautizado en el Palacio de Whitehall por Nicholas Heath, arzobispo de York y Lord Canciller. Los dos padrinos, Felipe de España, en cuyo honor fue nombrado el niño, y el conde de Arundel, su abuelo, estuvieron presentes en persona en la ceremonia. La duquesa viuda de Norfolk, como su madrina, sostenía a su bisnieto sobre una pila bautismal de oro, hecha expresamente y guardada en el tesoro solo para el bautizo de los príncipes del reino. Con los años, Philip Howard se convertiría en el único heredero del condado de Arundel y de todas las propiedades de la familia FitzAlan. Después de la muerte de su abuelo materno en 1580, él se convirtió en el 13º conde de Arundel. Pero por permanecer fiel al catolicismo, fue encarcelado en la Torre de Londres en abril de 1585, permaneciendo allí hasta su muerte por causas naturales en octubre de 1595. Poco después de su muerte fue declarado mártir católico y canonizado en 1970 como uno de los llamados 40 mártires de Inglaterra y Gales. Su tumba y santuario se encuentran en la Catedral de Arundel. Es del matrimonio de Thomas Howard con Mary FitzAlan que los descendientes de Howard, los modernos duques de Norfolk, derivan su apellido de FitzAlan Howard y su sede en Arundel. Se sabe que la duquesa sufrió graves complicaciones de salud tras el nacimiento de Philip, posiblemente debido a fiebre puerperal, y murió en Arundel House en agosto de 1557. Fue enterrada el 1 de septiembre de 1557 en la iglesia de San Clemente, en Temple Bar, en Londres. Décadas más tarde, según lo dispuesto en el testamento de su nieto Thomas Howard, 14º conde de Arundel, sus restos fueron trasladados a la capilla FitzAlan, en Arundel. Unos años más tarde se construyó una espectacular tumba que contenía las efigies funerarias de Lady Mary y Margaret Audley, su prima hermana y segunda esposa de Norfolk, vestidas con sus túnicas nobles, en la iglesia de San Miguel Arcángel, Framlingham, Suffolk, aunque la propia Mary nunca fue enterrada allí. Norfolk permaneció viudo hasta el último año del reinado de la reina María. No fue una cuestión sencilla para el primer par de Inglaterra encontrar una esposa adecuada, y cuando él hizo su elección pareció que surgieron infinitas dificultades legales.
Como suele ocurrir con los jóvenes viudos, Norfolk eligió a una joven viuda y a principios de 1558, él se comprometió con Margaret Audley, de 18 años, viuda de Sir Henry Dudley e hija de Thomas Audley, primer barón Audley de Walden. Y curiosamente, Margaret era prima hermana de Mary FitzAlan, la anterior esposa del duque, y para que el matrimonio fuera válido según el derecho canónico católico, se tuvo que solicitar una dispensa al Papa Pablo IV, debido a la estrecha relación entre la primera esposa de Thomas y la posible segunda. Howard envió abogados a Roma para negociar la dispensa, pero la Santa Sede era conocida por sus retrasos en lo que respecta a las dispensas. Estos retrasos, sumados a que en noviembre del mismo año falleció la reina María y fue sucedida por la reina Isabel, quien comenzó a restaurar el protestantismo, propiciaron que el matrimonio se celebrara sin la dispensa. El mismo fue ratificado por el Parlamento en marzo de 1559. Margaret trajo como dote a su matrimonio con Howard la totalidad de las extensas propiedades que había heredado de su padre en Essex, incluida la magnífica residencia de Audley Inn. Norfolk no había tenido tiempo para una luna de miel después de su matrimonio con Margaret, porque dominaba toda la pompa y el boato que los heraldos traían a las ocasiones importantes. Los hijos que el duque tuvo a través de su segundo matrimonio fueron Lady Elizabeth Howard, nacida en 1560, que murió en la primera infancia. Fue enterrada en la iglesia de San Miguel Arcángel, Framlingham. Thomas Howard, primer conde de Suffolk, nacido en 1561 y muerto en 1626, quien se casó por primera vez con su hermanastra, Mary Decker, y no tuvo descendencia. Se casó en segundo lugar con Catherine Neville cerca de 1583 y tuvo descendencia. Lady Margaret Howard, nacida en 1562 y muerta en 1591, que se casó con Robert Sackville, segundo conde de Dorset y tuvo descendencia. Y Lord William Howard del castillo de Nabort y el castillo de Enderskelfe, ahora el sitio del castillo Howard, nacido en 1563 y muerto en 1640, quien se casó con su hermanastra, Elizabeth Decker, y tuvo descendencia. Los condes de Carlisle son descendientes directos de Lord William. La reina María murió en noviembre de 1558 y fue sucedida por su media hermana protestante Isabel I. Thomas era primo segundo de Isabel a través de su abuela materna, Lady Elizabeth Howard, hermana del tercer duque y madre de Ana Bolena, y se le confió cargo público a pesar de sus antecedentes familiares y de ser católico. Como conde mariscal, Howard estuvo a cargo de organizar la coronación de Isabel el 15 de enero de 1559 y las celebraciones posteriores. Las festividades que siguieron a la coronación, con banquetes, mascaradas, bailes y otros entretenimientos organizados en la corte por el maestro de las fiestas, proporcionaron al duque y la duquesa una luna de miel. Después de los sombríos meses del final del reinado de María, la vida en la corte parecía una larga fiesta, hasta tal punto que un visitante de Mantua levantó un dedo reprobador ante las ligerezas y el libertinaje moral practicados en la corte en bailes y banquetes. Una noche, informó, se jugó una doble farsa, cuando un grupo de mimos saquearon a las damas de la reina y el otro grupo, con espadas y escudos de madera, recuperó el botín. En el baile que siguió, Isabel eligió como compañero a Norfolk, vestido con un magnífico atuendo. Ahora que la coronación había terminado, él podía relajarse, porque todavía no era miembro del Consejo Privado y asistió a la apertura del Parlamento el 25 de enero para cumplir con sus deberes como conde mariscal en lugar de tomar parte activa en las discusiones en los Lores, mientras se forjaba el acuerdo isabelino entre la Iglesia y el Estado. Había querido llevar a su novia a Kenninghall, pero aún era necesaria su asistencia a la corte, a veces para acompañar a la reina a escuchar un sermón en la Cruz de San Pablo, a veces para entretener a un enviado extranjero. El 23 de mayo, por ejemplo, Norfolk dio la bienvenida a la embajada francesa, encabezada por Anne de Montmorency, que había venido para establecer los términos de paz. Los franceses habían llegado a la torre desde Gravesend en barcaza, y desde allí Norfolk los escoltó hasta el palacio de Whitehall, donde se celebró un banquete en su honor en un salón de banquetes temporal bajo la larga galería, según se dijo, cerrado con coronas de flores. La duquesa de Norfolk también estuvo presente y disfrutó del baile, que duró hasta bien entrada la noche.
En reconocimiento a sus servicios, Isabel la llamó «mi primo» y lo eligió para ser nombrado caballero de la jarretera el día de San Jorge en Whitehall. Como ese día era domingo, la fiesta de San Jorge se pospuso hasta el 6 de junio, cuando Norfolk y los otros nuevos caballeros, Dudley, Northampton y Rutland, fueron instalados en Windsor por el conde de Pembroke, como lugarteniente de su majestad, y el servicio de comunión ese día en la capilla se celebró por primera vez en inglés. Después de unos días más en la corte, el duque pudo por fin ir al campo, donde permaneció hasta el otoño. Margaret y su nuevo marido se retiraron a Kenninghall y no regresaron a Londres hasta el otoño siguiente. El matrimonio parece haber sido un matrimonio por amor y, como ya dije, tuvo 4 hijos. Tan grande era el deseo de Margaret de reunirse con su marido para pasar la Navidad de 1563, que ella abandonó Orleans cuando todavía estaba débil por el nacimiento de su 4.º hijo unos días antes. Tristemente, la duquesa se resfrió durante el viaje y murió en Norwich el 10 de enero de 1564. La segunda esposa de Norfolk también murió joven y fue enterrada en la iglesia de San Juan Bautista, en Norwich. La condesa viuda de Surrey actuó como principal doliente en su funeral, realizando el mismo sombrío ritual en la catedral y el gran salón del palacio que había realizado 6 años antes para su cuñada, la duquesa de Richmond. Poco después, los restos de la duquesa fueron trasladados a la iglesia de San Miguel Arcángel, Framlingham, donde se encuentra su tumba, ricamente decorada con cuartos heráldicos y su efigie funeraria, que se exhibe con las túnicas nobiliarias. Ya vimos cómo la reina Isabel había favorecido a su primo al nombrarlo caballero de la jarretera. Ella ahora lo eligió para tomar un papel destacado en la primera gran empresa de su reinado, la expulsión de las tropas francesas de Escocia. Aunque favorecido por Isabel, Norfolk estaba celoso de la mayor confianza que ella depositaba en Lord Robert Dudley. Además, Howard consideraba que William Cecil, el secretario de Estado de Isabel, era de baja cuna. A Norfolk se le dio el mando del ejército que intervendría en Escocia para apoyar a los señores de la Congregación, un grupo de nobles protestantes opuestos al gobierno pro-francés de la regente María de Guisa, madre de María Estuardo, la reina titular de Escocia que entonces estaba viviendo en Francia. Al principio, Norfolk rechazó la oferta del puesto de teniente general en el norte, y probablemente expresó las opiniones de la nobleza al sostener que la reina se protegería mejor contra Francia casándose con el archiduque Carlos de Austria que interfiriendo en los asuntos escoceses. Pero sus escrúpulos fueron superados, y en noviembre de 1559 partió hacia Newcastle. Su deber era velar por la defensa de Berwick, abrir comunicaciones con los señores de la congregación y ayudarlos cautelosamente en sus medidas contra la reina regente. A su lado se encontraban hombres de experiencia, Sir Ralph Sadler y Sir James Croft, ambos con vastos conocimientos de los asuntos políticos escoceses. Mientras que las frecuentes comunicaciones que tuvieron lugar entre él y el Consejo Privado muestran que no se dejaba mucho a su discreción. El 27 de febrero de 1560 firmó un acuerdo en Berwick con los representantes de James Hamilton, conde de Arran y duque de Châtel-Hérault, conocido como la segunda persona del Reino de Escocia, y poco después comenzó el asedio de Leith. Norfolk no participó en las operaciones militares, pero permaneció al frente de la reserva y organizó el suministro. Cuando llegó el momento de la diplomacia, William Cecil fue enviado con ese propósito, y el Tratado de Edimburgo puso fin a la ayuda inglesa y liberó a Norfolk en agosto de los deberes que él había desempeñado a medias. Su empleo público, sin embargo, cumplió su propósito de convertirlo en un cortesano. Vivió principalmente en Londres, y en diciembre de 1561 fue nombrado miembro del Gray's Inn. Poco después prestó juramento como miembro del Consejo Privado. En agosto de 1564 asistió a la reina en su visita a Cambridge y recibió el título de Máster de las Artes. Se nos dice que el duque quedó conmovido al ver los edificios inacabados del Magdalen College, que su suegro, Lord Audley, había fundado, al dar una considerable suma de dinero para su finalización. Pero Norfolk no estaba satisfecho con asistir al baile de la reina y, como ya he dicho, su orgullo se vio herido por los favores otorgados al conde de Leicester, a quien consideraba un advenedizo presuntuoso.
Le molestaban las pretensiones de Leicester de tener la mano de Isabel en matrimonio, y en marzo de 1565 tuvieron una pelea indecorosa en presencia de la reina. Isabel les ordenó hacer las paces. Se logró una reconciliación y, en enero del año siguiente, los dos rivales fueron elegidos por el rey francés, como los más destacados de los nobles ingleses, para recibir la Orden de Caballeros de San Miguel. Mientras tanto, la vida doméstica de Norfolk sufría una rápida serie de cambios. En enero de 1564 él volvió a enviudar. En enero de 1567, Norfolk se casó en terceras nupcias con Elizabeth Leyburn, teniendo ambos novios la misma edad de 36 años. Elizabeth era la viuda de Thomas Dacre, cuarto barón Dacre de Hillesland, e hija de Sir James Leyburn. La pareja no tuvo hijos, pero los tres hijos de Norfolk con sus dos primeras esposas, Philip, Thomas y William, se casaron, respectivamente, con Anne, Margaret y Elizabeth Dacre. Y estas hermanas Dacre eran nada más y nada menos que las hijas de Elizabeth Leyburn por su matrimonio con Thomas Dacre y, por tanto, eran hermanastras de los hijos de Norfolk. Elizabeth Leyburn murió en septiembre de 1567, poco después de dar a luz a un bebé, del que se desconoce el sexo y que también falleció. Fue enterrada en la iglesia de Santa María, Kenninghall. Elizabeth había muerto dejando un hijo y tres hijas de su primer marido. Norfolk obtuvo una concesión de tutela de estos menores, y fue así como el duque decidió absorber las grandes propiedades de los Dacre en su propia familia mediante matrimonios mixtos entre sus hijos y sus hijastros. El joven Lord Dacre murió en mayo de 1569 a causa de la caída de un caballo de madera en el que practicaba el salto, y su muerte confirmó a Norfolk en el proyecto de dividir las tierras de Dacre entre sus hijos casándolos con las tres coherederas. Su título, sin embargo, fue cuestionado por el tío del difunto, Leonardo Dacre, quien se afirmó como heredero varón. Naturalmente, la causa habría sido juzgada en el Tribunal del Mariscal, pero como Norfolk ocupaba ese cargo, se nombraron comisionados para el juicio. Se demostró gran prontitud, ya que el 19 de julio, apenas un mes después de la muerte del joven Lord Dacre, se decidió que la baronía no puede ni debe descender a dicho Leonardo Dacre mientras dichos coherederos o cualquier descendencia de sus cuerpos continúen con vida. Norfolk se encontró ahora a cargo de la tutela de su hijastro George, ahora quinto Lord Dacre, y sus tres hermanas. La buena fortuna que hasta entonces había acompañado las empresas matrimoniales de Norfolk puede explicar hasta cierto punto la fe ciega en sí mismo que mostró en su plan de casarse con María Estuardo, reina de Escocia. En 1568, cuando María huyó a Inglaterra, Norfolk tenía 32 años y volvía a ser viudo, el hombre más rico de Inglaterra, popular y cortejado, pero irritado por la sensación de que tenía poca influencia sobre los asuntos de Estado. Había luchado en vano contra William Cecil, que lo observaba con cautela, y era el hombre indicado para dejarse atrapar por su propia vanidad. Por su parte, María Estuardo, reina de Escocia, huyó de ese reino en mayo de 1568 tras ser derrotada en la batalla de Lancide y haber abdicado bajo coacción. La evidencia en su contra fue presentada por su medio hermano ilegítimo, James Stuart, primer conde de Moray, quien también era regente escocés porque el hijo de María, el rey Jacobo VI, todavía era un niño pequeño. Las pruebas incluían las conocidas cartas del cofre, que salieron a la luz durante las investigaciones llevadas a cabo en relación con la presunta participación de la reina depuesta en el asesinato un año antes de su segundo marido, Henry Stuart, Lord Darnley. Ante la llegada de su prima a suelo inglés, Isabel se encontró ante una encrucijada, ya que no supo cómo tratar inicialmente con ella. Su primer paso fue nombrar una comisión que representara a todas las partes, para que se reuniera en York en octubre e investigara la causa del desacuerdo entre la depuesta reina de Escocia y sus súbditos. Fue así como Norfolk encabezó un grupo de 3 comisionados apoyados por Thomas Radcliffe, tercer conde de Sussex, quien era su primo y también presidente del Consejo del Norte, y Sir Ralph Sadler, el veterano diplomático con amplia experiencia en los asuntos escoceses. Se sabe que Norfolk no era la elección ideal de William Cecil. Aunque exteriormente se conformaba como protestante, el duque tenía fuertes simpatías católicas.
Formaba parte de un grupo de conservadores patricios en el extremo opuesto del espectro político al grupo de baja cuna de Cecil. Desaprobó su interferencia en los asuntos internos escoceses y su apoyo al conde de Moray contra María. Apoyó firmemente a Isabel por negarse a anteponer la religión al derecho dinástico al considerar la sucesión inglesa. Con sus aliados generalmente católicos, sospechaba de Moray y sus compañeros nobles escoceses y temía que un ataque a María en Escocia sería el preludio de un ataque similar a Isabel en Inglaterra, perjudicando el derecho divino de la monarquía en ambos países. El papel de Norfolk era apoyar el objetivo del gobierno inglés para la conferencia. No cabe duda de que el duque sabía desde el principio que las pruebas contra María, tal como estaban plasmadas en las llamadas cartas del cofre, habían sido fabricadas para proporcionar un pretexto para mantenerla, al menos temporalmente, fuera del trono escocés. Los comisionados ingleses se dieron cuenta de que el resultado se decidiría enteramente por motivos políticos y la investigación cuasi legal era una farsa. Se dieron cuenta de que el objetivo político era evitar dar a entender la culpabilidad de María, un resultado que convenía personalmente a Norfolk. Esto dejó la puerta abierta para su restauración en algún momento en el futuro, si las circunstancias cambiaran. William Cecil dejó claro a Norfolk en privado que estaban buscando pruebas suficientes para implicarla en el asesinato de su marido, lo que justificaría retenerla en Inglaterra, pero querían que fueran demasiado oscuras para hacerla culpable. Para Norfolk se volvió de suma importancia tener una vista anticipada de las transcripciones de las cartas del cofre para poder juzgar la solidez de las pruebas, antes de que se presentaran oficialmente y fueran de dominio público. Tan pronto como el conde de Moray llegó a York y antes del inicio de la conferencia, proporcionó en privado a Norfolk transcripciones de las cartas del cofre en escocés. El regente tenía otra razón para querer que el duque inglés las viera con antelación. Él necesitaba confirmación de que Norfolk pensaba que habían proporcionado pruebas suficientes para declarar a María culpable del asesinato y que los comisionados ingleses tenían autoridad para pronunciarse sobre su culpabilidad. Si la declaraban culpable, quería saber si la devolverían a Escocia para recibir castigo o la mantendrían encarcelada en Inglaterra. Si Moray demostraba su caso contra ella, necesitaba estar seguro de estar protegido contra su regreso a una posición de autoridad en Escocia. Pidió una garantía por escrito de que, si María era declarada culpable, no sería restituida y que Isabel lo reconocería como regente del rey Jacobo. Cuando Norfolk vio las transcripciones, su principal preocupación fue la naturaleza altamente incriminatoria de las pruebas. Si se hicieran públicas, amenazarían la solución bastante cómoda que se buscaba. O revelaban la verdad y sería difícil evitar que María fuera declarada culpable, o se demostraría que eran fraudulentos y cualquier justificación para mantener a la reina encarcelada colapsaría. Norfolk ahora se dio cuenta, aunque no lo hubiera sabido antes, de que todas las personas con las que trataba eran completamente inescrupulosas. Durante la conferencia de York de 1568, Moray evitó presentar las cartas del cofre. Preocupado de que su existencia pudiera llegar a ser de conocimiento público, Norfolk buscó consejo en Londres sobre cómo proceder. Informó que las había visto extraoficialmente, según dijo, para nuestra mejor instrucción. Mientras tanto, levantó la sesión y aprovechó la pausa para ir a cazar a Cabo Od con el escocés William Maitland. Puede parecer sorprendente que, en medio de una investigación que él estaba supervisando, Norfolk aceptara reunirse con uno de los testigos clave, pero es un tributo a la capacidad de persuasión de William Maitland. Este último no perdió tiempo en confirmarle en privado, si es que aún no lo sabía, que las cartas del cofre eran casi con toda seguridad falsificadas, ya que muchas personas podían imitar la letra de María. Norfolk no parece haber mostrado mucha sorpresa y Maitland llegó ahora a su punto principal. Sugirió que Norfolk debería considerar casarse con María e incluso que su hija Margaret Howard debería casarse con el rey Jacobo de Escocia. El problema de María era que nadie confiaba en ella, y necesitaba un marido en quien Moray e Isabel pudieran confiar. Este no era un plan diseñado, al menos inicialmente, para restaurar a María en el trono escocés. Ella sería neutralizada políticamente y su poder y autoridad recaerían en su supuesto marido.
Es probable que esto condujera a que ella o sus herederos obtuvieran la corona inglesa tras la muerte de una Isabel sin hijos. Como William Maitland sin duda le insinuó a Norfolk, esto solo podría conducir a su sueño de larga data de una alianza dinástica anglo-escocesa, colocando al duque a la cabeza de una nueva casa real que gobernara tanto Escocia como Inglaterra. Habiendo perdido recientemente a su tercera esposa y a pesar de haber presidido la Comisión de York, Norfolk comenzó a planificar su matrimonio con la exreina escocesa. Para ambas partes, este enlace habría sido su cuarto matrimonio. Howard había enviudado 3 veces, mientras que María había enviudado 2 veces y su tercer marido, James Hepburn, cuarto conde de Bothwell, había escapado, pero terminó prisionero en Dinamarca. Tanto Howard como María descendían de la casa de Plantagenet. Además, la ex monarca escocesa tenía fuertes derechos sobre la corona inglesa como descendiente de Enrique VII, el primer monarca de la dinastía Tudor reinante, a través de su abuela paterna Margaret Tudor, y ya se consideraba la legítima reina de Inglaterra, con el argumento de que Isabel había sido declarada ilegítima tras la anulación del matrimonio de sus padres, Enrique VIII y Ana Bolena, en 1536. Quizás sea sorprendente que Norfolk, que acababa de enviudar, se mostrara receptivo a esta extraordinaria sugerencia, a pesar de una cláusula en su contrato como comisionado que amenazaba con traición a cualquiera que contemplara casarse con la reina cautiva. La idea de su matrimonio con María tocó una fibra sensible entre los conservadores de derecha de la política inglesa, pero pasaron por alto que sería inaceptable para Moray. Norfolk no le dio a William Maitland una respuesta clara, pero le dijo que Isabel no tenía intención de restaurar a su prima ni de declararla culpable, y que su objetivo era mantenerla prisionera en Inglaterra. Esto dejó la puerta abierta a su futura restauración, si las circunstancias lo permitieran. Maitland se lo explicó al obispo de Ross, quien en privado se acercó a Norfolk en York para establecer de primera mano si tenía cierta buena voluntad hacia ella. La respuesta de Norfolk al obispo no está registrada, pero ahora tenía buenas razones para querer que María fuera absuelta. Sus comisionados informaron a la exreina sobre los rumores de que Norfolk podría considerar casarse con ella, y ella le dijo a Sir Francis Knowles que no le desagradaría mucho la unión. A partir de ahora, María vio el matrimonio con Norfolk como el medio para liberarse del encarcelamiento. Está claro que Isabel y Cecil en Londres se enteraron de las discusiones entre bastidores en York y decidieron trasladar la conferencia a Westminster, donde podían controlar lo que estaba sucediendo. A pesar de sus negociaciones secretas con María, Norfolk protestó furiosamente por la interferencia de Cecil en los procedimientos de York. Cuando el ministro lo ignoró, Norfolk intentó, sin éxito, destituirlo de su cargo. Cecil tomó represalias enviando a Norfolk en una misión innecesaria a las fronteras del norte hasta que se completaran los preparativos para reabrir la conferencia en Londres. El duque se ofendió por haber sido marginado, pero Isabel, que se sentía amenazada por una propuesta de matrimonio de la que ahora era muy consciente, respaldó a su ministro. Ella le dijo a Norfolk que tuviera cuidado en qué almohada apoyaba la cabeza. Dado que casarse con María sería una traición, el duque no tuvo más opción que negar su demanda, diciendo que debería intentar casarme con ella, siendo una mujer tan malvada, tan notoria adúltera y asesina. Me encanta dormir sobre una almohada segura. Y si fuera a casarme con ella, sabiendo, como sé, que ella pretende tener un título sobre la posesión actual de la corona de Su Majestad me acusará con justicia de buscar su propia corona de su cabeza. Isabel todavía dudaba de él, pero decidió advertirle que no tolerara el matrimonio mientras lo vigilaba. Los embajadores escoceses de Isabel advirtieron a María que se portara tranquilamente, no fuera que al poco tiempo viera saltar sin cabeza a aquellos en quienes ella más se apoyaba. El 28 de diciembre de 1568, los comisionados de María llegaron a Westminster para reunirse nuevamente con sus homólogos ingleses, incluido Norfolk. Se sintieron decepcionados al descubrir que habían cerrado filas detrás de Isabel. Casi todos estaban convencidos de la solidez del caso de Moray contra María. Sin embargo, no puede haber sido lo que Norfolk quería.
Ahora la exreina escocesa iba a estar bajo arresto domiciliario en Inglaterra, lo que la convirtió en un icono católico en el centro de los esfuerzos por lograr una contrarreforma inglesa. Mientras que para la propia María, su principal objetivo ahora era casarse con el duque para ganar el trono inglés. Tan pronto como terminaron las conferencias, Norfolk comenzó a mantener correspondencia secreta con María, y pronto comenzaron a escribirle en términos afectuosos. Ella escribió: viviré y moriré contigo. Ni la prisión por un lado, ni la libertad por el otro, ni todos esos accidentes, buenos o malos, me persuadirán a apartarme de la fe y la obediencia que os he prometido. Ella incluso le bordó una almohada con las palabras «Terracerem vulnere vultus», para denotar que su coraje crecía en la adversidad. Ella lo veía como su caballero de brillante armadura. Puede que el suyo no haya sido un matrimonio por amor, pero Norfolk era una dinastía, atraída por una conexión con una reina ungida. Nunca se conocieron, y esto quizás fue una ventaja ya que él era físicamente débil, pero él le envió un diamante que confió a Lord Boyle para que se lo entregara en Coventry. Ella se comprometió a llevarlo en secreto alrededor de su pecho hasta que tanto el diamante como ella misma pudieran pertenecerle. Ella a su vez le envió una miniatura de ella misma engastada en oro. Él le propuso matrimonio y se comprometieron en secreto. Ella le dijo: Te ruego, mi buen señor, que no confíes en nadie que diga que alguna vez me importaría dejarte. Permanezco tuya hasta la muerte. Como me mandes, seguiré tus mandamientos por todo el mundo, para que no corras peligro para mí. Ahora la cuestión era persuadir a Isabel de las ventajas del matrimonio. Cecil estaba horrorizado ante la perspectiva que amenazaba su puesto como secretario de Estado y desharía todos sus esfuerzos por evitar un heredero católico al trono inglés. Por su parte, el conde de Leicester lo apoyó a pesar de su descontento por Norfolk, pero lo vio como un medio para derribar a Cecil. Asumió el liderazgo de los conservadores y se acercó a Isabel para decirle que la mayoría de sus súbditos, y ellos los mejores, pensaban que los asuntos estaban tan mal administrados que o su estado debía correr peligro, o Cecil debía responder con la cabeza. Pronto se escuchó a Norfolk hacer comentarios despectivos contra Cecil y, en abril, los conservadores consideraron un golpe de estado para arrestarlo. Isabel no se dejó intimidar y permaneció leal a su secretario de Estado. Cuando ella reprendió a Leicester, él perdió los nervios y dejó de promover el matrimonio. Por su parte, tan pronto como Moray regresó a Escocia, él también pudo ver que el regreso de María a Escocia como esposa de Norfolk debilitaba su autoridad. Su opinión puede haber estado influenciada por un atentado contra su vida cometido por uno de los partidarios de Norfolk cuando regresaba de Londres. El 13 de mayo de 1569, el conde acusó nuevamente a María de complicidad en el asesinato del rey. No quería que ella estuviera vinculada a un magnate tan poderoso, que inevitablemente buscaría usurpar la regencia para sí mismo. Norfolk y sus aliados conservadores ingleses ya contaban con el respaldo de Felipe II de España, además del apoyo de los partidarios de María en Escocia, y este visitó personalmente a Moray en un intento de cambiar su decisión. Sin embargo, el regente recibió el respaldo de sus aliados protestantes en el gobierno escocés para rechazarlo. Mientras tanto, Isabel le estaba dando a Norfolk todas las oportunidades para admitir su intención de casarse con María, pero él continuó negándola. Ella lo invitó a cenar y al final le dijo que cuidara mucho su almohada. 3 semanas después, ella volvió a preguntarle si los informes sobre su intención de casarse eran ciertos, pero él guardó silencio. Estaba jugando con fuego. Estaba planeando una rebelión a gran escala con algunos de sus aliados conservadores. En septiembre, Moray advirtió a Isabel y ella se dirigió a Leicester y Norfolk y le dijo a este último, que estaba en su casa de Londres, que regresara a la corte. El duque entonces huyó a sus propiedades en Kenninghall y trató de contactar con Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, al mando de las fuerzas españolas en los Países Bajos, solo para descubrir que los puertos habían sido cerrados. No se disculpó, pero Leicester reveló todo lo que sabía y le pidió perdón a Isabel.
Norfolk esperaba el apoyo de los católicos ingleses y los condes de Northumberland y Westmoreland se propusieron apoyarlo en el levantamiento del norte, pero el apoyo no fue generalizado y el dado estaba echado. Uno de los partidarios iniciales de Norfolk, aunque probablemente no buscado, fue Leonardo Dacre. En agosto de 1569, reunió a 3.000 conspiradores a su alrededor para liberar a María de su cautiverio en Wingfield, principalmente con la esperanza de que ella ayudara en su pretensión de convertirse en Lord Dacre. Pero cuando quedó claro que Norfolk no estaría de acuerdo, Leonardo no dio apoyo militar al levantamiento del norte. En noviembre de 1569 estalló dicha revuelta, organizado por Charles Nado, sexto conde de Westmoreland, cuñado y también primo segundo de Norfolk, y Thomas Percy, séptimo conde de Northumberland. Norfolk participó brevemente en la revuelta, con la esperanza de que, si tenía éxito, lograría la liberación de María, que entonces estaba detenida en el castillo de Tutbury. Todavía se debate si la rebelión realmente tenía como objetivo derrocar a Isabel y si María lo sabía de antemano. Después de los éxitos iniciales, Westmoreland y Northumberland se retiraron hacia el norte y finalmente dispersaron sus fuerzas, huyendo a Escocia cuando Isabel envió un ejército al mando de Thomas Radcliffe, tercer conde de Sussex, para sofocar la rebelión. Hay pruebas de que tanto Norfolk como María vetaron su oferta de ayuda y el duque permaneció en el norte. Cuando los rumores de sus planes llegaron a Londres, Isabel colocó a Norfolk en la torre acusándolo de traición, pero Cecil tuvo que advertirle que la esperanza de Norfolk de casarse con María no equivalía a traición. En junio de 1569, el duque escribió una comunicación a Isabel admitiendo que, sin su consentimiento, había mantenido conversaciones para casarse con María, y confesando que me equivoqué mucho al no hacer que su majestad supiera lo mismo inmediatamente, aunque siempre había tenido la intención de pedirle su aprobación. Norfolk estuvo prisionero en la Torre de Londres hasta agosto de 1570, cuando fue liberado por falta de pruebas y también porque confesó sus intenciones y suplicó clemencia a la reina. La intención de Thomas de casarse con María, aunque objetable para Isabel, no fue motivo suficiente para acusarlo de traición, y además en ese momento no había pruebas suficientes contra el duque, ya que no estuvo directamente involucrado en la revuelta en el norte. Norfolk fue entonces sometido a una forma flexible de arresto domiciliario en su casa de Londres. Pero esto no le impidió seguir manteniendo correspondencia e intercambiando regalos con María. Cuando Isabel hizo ruidos, en gran parte para consumo del continente, acerca de restaurar a María en el trono escocés, fue Norfolk quien aconsejó a la escocesa sobre cómo responder. Cecil, que desempeñó un papel clave en lo que fueron negociaciones espurias, no tenía intención de permitir que María regresara, y logró reunir pruebas de otra rebelión, encabezada por Sir Thomas Gerard, para colocar a María en el trono inglés, aunque ni Norfolk ni María parecen haber estado involucrados en esto. En ese momento Cecil fue nombrado Lord Tesorero como Lord Burleigh, y su puesto como secretario de Estado fue asumido por Sir Francis Walsingham, un hombre decidido a eliminar los últimos vestigios de apoyo católico en Inglaterra. Habría sido bueno para Norfolk haber cumplido su promesa y haber reconocido que había fracasado. Él reanudó su antigua posición y todavía era respetado como jefe de la nobleza inglesa. Muchos todavía pensaban que su matrimonio con María Estuardo era posible, pero Norfolk había aprendido que nunca sería con el consentimiento de Isabel. Mientras tanto, el fracaso de esfuerzos anteriores había acercado más a los partidarios de María, y ahora buscaban ayuda únicamente en el rey español. Esto no era lo que Norfolk había pretendido cuando concibió por primera vez su proyecto matrimonial, pero no pudo dejarlo pasar, y poco a poco se convirtió en un conspirador. Y la oportunidad para un nuevo complot se produjo poco después de que fuera liberado de la torre. Ya que por ese tiempo un hombre llamado Roberto Ridolfi, un comerciante y banquero italiano que vivía en ese momento en Londres, se puso en contacto con el duque para negociar su participación en el complot homónimo para liberar a María, ponerla en el trono inglés y restaurar así el catolicismo en Inglaterra. Ridolfi,
un ferviente católico que también era agente de la Santa Sede, había supervisado la financiación del levantamiento del norte y había estado conspirando para derrocar a Isabel desde 1569. Comenzó a preparar el complot basándose en la bula Regnans sine excelsis, emitida por el Papa Pío V en febrero de 1570, que excomulgó a Isabel e instó a los católicos a hacer todo lo posible para deponerla. El servicio de inteligencia español iba a participar. Howard ya había entrado en contacto con Felipe II de España con respecto a una propuesta de invasión de Inglaterra con tropas comandadas por el duque de Alba, que tenía su base en los Países Bajos. Durante las negociaciones, Norfolk le aseguró verbalmente a Ridolfi que era católico, a pesar de que había sido educado como protestante. Después de algunas dudas, Thomas se puso a la cabeza de los conspiradores y a cambio de sus servicios pidió al rey español que aprobara su propio matrimonio con la reina de Escocia. El 29 de agosto de 1571, los secretarios de Norfolk, William Barker y Robert Hagford, confiaron a Thomas Brown, un comerciante de telas de Shrewsbury, lo que supuestamente era una bolsa con monedas de plata para ser entregadas a un tal Lawrence Bannister, uno de los funcionarios de Norfolk en el norte de Inglaterra. Thomas Browne sospechó del peso de la bolsa, la abrió y descubrió 600 libras en oro del embajador francés, con destino a Escocia y a nombre de María, y las cartas cifradas. Ya que él sabía que Norfolk estaba bajo sospecha, Thomas Brown informó de su hallazgo a William Cecil. Robert Hickford y William Barker fueron interrogados, las cartas fueron parcialmente descifradas y una búsqueda de la clave de cifrado en Howard House descubrió una carta cifrada de María, escondida debajo de un felpudo. Los sirvientes de Norfolk fueron arrestados e interrogados, y se les arrancaron confesiones mediante amenazas o aplicación de tortura. Sir Thomas Smith y Thomas Wilson fueron enviados a confrontar a Norfolk, quien afirmó que el dinero era para sus propios fines privados. La carta descifrada, sin embargo, demostró que mentía. Sin conocer las confesiones de sus criados ni la supervivencia de cartas que, contrariamente a sus instrucciones, no habían sido quemadas, el duque negó los cargos que se le imputaban. Pero fue encarcelado en la torre el 5 de septiembre. Según los estándares de la época, es difícil argumentar que Norfolk recibió un trato injusto. Indiscutiblemente había conspirado a traición contra la corona inglesa y había mentido cuando se le acusó de planear casarse con María. Era un hombre débil, maldecido por la dignidad del único ducado de Inglaterra, atraído por la ambición y demasiado débil de propósito para retirarse antes de caer en una profunda traición. El duque inicialmente negó todos los cargos en su contra, pero luego admitió cierto grado de participación en la transmisión de dinero y correspondencia a los partidarios escoceses de María y su participación en el complot de Ridolfi. Las pruebas para procesar a Norfolk eran ahora mucho más sólidas que en 1569 y 1570, ya que estaba claro que había estado involucrado en una conspiración con el apoyo del papado, España y posiblemente Francia, para derrocar y asesinar a Isabel. En su juicio el 16 de enero de 1572, que duró 12 horas, Norfolk se declaró inocente. Sin embargo, el jurado de pares lo declaró por unanimidad culpable de traición y fue condenado a muerte. Después de que Norfolk fuera sentenciado, era razonable suponer que su ejecución se produciría rápidamente. Se rumoreaba que iba a ser ejecutado el 31 de enero, tras lo cual una multitud acudió en masa a la torre. Por su parte Isabel, dividida entre las demandas de justicia por un lado y la cercanía de sangre y la superioridad de honor de Norfolk por el otro, no firmó la orden hasta el 9 de febrero, y al día siguiente anuló la misma. Ella hizo lo mismo 15 días después, para consternación de William Cecil, ahora ennoblecido como Lord Burleigh, y el Consejo Privado. Insistieron en que se reuniera el Parlamento para debatir la amenaza que representaban Norfolk y María. Aunque los parlamentos isabelinos normalmente se reunían solo cada 3 o 4 años y el parlamento anterior se había disuelto solo 10 meses antes. El nuevo parlamento, el cuarto del reinado de Isabel, se reunió el 8 de mayo de 1572. En el transcurso de las siguientes 3 semanas, Lord Burleigh y el Consejo utilizaron a sus portavoces en la Cámara de los Comunes para presionar a favor de la ejecución del duque.
El 21 de mayo, Leicester comentó que no veía ninguna probabilidad de que Norfolk fuera ejecutado. A finales de mayo, 2 miembros del consejo llegaron incluso a observar que, al no ejecutar al duque, la reina estaba demostrando que creía que el veredicto de culpabilidad era incorrecto, lo que deshonraba a los nobles que lo han condenado. La reina continuó resistiéndose a volver a firmar la orden, hasta que su opinión cambió repentinamente cuando se encontró con una fuerte presión parlamentaria que pedía las ejecuciones tanto de Norfolk como de María. Como ha observado Stephen Alford, la ejecución de Norfolk fue el precio político que Isabel tuvo que pagar para salvar a la reina de Escocia. Aún así, Isabel estaba decidida a que la decisión de ejecutar al duque fuera considerada suya y no del Parlamento. El sábado, 31 de mayo, los portavoces de la corona en los comunes persuadieron a la Cámara Baja, con gran dificultad, para posponer la petición a la reina de ejecutar al duque hasta el lunes siguiente, 2 de junio, con la esperanza de recibir noticias antes de esa hora. La indirecta fue bien captada, ya que Norfolk finalmente acudió al bloque menos de una hora antes de que los comunes se volvieran a reunir. Se dice que, durante sus últimos días, Thomas recibió la visita de su antiguo tutor John Fox, quien le entregó, a modo de consuelo, una versión en latín de su libro de los mártires. Norfolk legó a Fox una anualidad de 20 libras esterlinas al año. El duque también escribió al segundo marido de su madre, Thomas Stanning, pidiéndole que la enviara a la tranquilidad del campo. Norfolk temía que, si su madre estaba en Londres el día de su ejecución, ella pudiera sufrir problemas de salud debido al golpe de su muerte. Desde la torre, el duque escribió cartas sumisas a la reina, reconociendo que la había ofendido gravemente, pero protestando por su sustancial lealtad. Ya vimos que Isabel, siempre reacia al derramamiento de sangre, se negó durante mucho tiempo a ejecutar la sentencia, pero sus negociaciones para un tratado francés y un matrimonio con el duque de Alençon requirieron que la reina actuara con vigor. Al amanecer del 2 de junio de 1572, Norfolk fue conducido a un andamio especialmente erigido en Tower Hill, acompañado por John Fox y Alexander Noel, decano de San Pablo. Se dirigió a la multitud reunida para presenciar la ejecución. A pesar de admitir que merecía morir, se declaró parcialmente inocente, tras lo cual fue interrumpido por un funcionario, quien le advirtió que no debía tratar de declararse inocente, ya que había sido juzgado tan honorablemente como cualquier noble lo ha sido jamás en esta tierra. Instado a terminar rápidamente, ya que la hora había pasado, Norfolk terminó su discurso negando ser católico, como se creía comúnmente, ya que profesó saber el significado de la religión verdadera. Después de despedirse entre lágrimas de sus acompañantes y perdonar al verdugo, el duque se quitó el jubón y apoyó la cabeza en el bloque. Thomas pronunció la oración final. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras que dijo Jesucristo en la cruz antes de morir, según el Evangelio de San Lucas, y luego, ante una multitud silenciosa, a la que habían instado a no hacerlo. Gritó para evitar asustar a su alma, la cabeza del duque fue cortada de un solo golpe. Norfolk fue enterrado en la capilla de San Pedro de Vincula, en la Torre de Londres. La tumba de 2 de sus esposas, Mary Fitzalan y Margaret Audley, tiene una excelente exhibición de cuarteles heráldicos y las 2 efigies se muestran con sus túnicas de estado. Descansan la cabeza y los pies sobre emblemas relacionados con sus casas. Parecería que en algún periodo anterior había columnas que sostenían un dosel sobre la tumba, lo que debió darle gran magnificencia. Hay un gran espacio entre las efigies y se ha sugerido que estaba reservado para la tercera esposa de Norfolk, o para él mismo, o incluso para María Estuardo, reina de Escocia. Se sabe que Mary Fitzalan nunca fue enterrada en Framlingham, sino primero en la iglesia de San Clemente, Temple Bar, y luego, bajo la dirección del testamento de su nieto, en Arundel. La segunda esposa de Norfolk fue enterrada en la iglesia de San Juan Bautista, en Norwich. No se sabe si sus restos fueron enterrados nuevamente en Framlingham, y en caso afirmativo, no se sabe cuándo. En 1842 se abrió esta bóveda y se encontró que estaba vacía excepto por un cráneo y algunas cenizas.
La tradición cuenta que los habitantes de la ciudad escondieron algunos de sus objetos de valor en la tumba durante la rebelión de 1745 y la limpiaron. Por tanto, sigue siendo un misterio cuál era su contenido. Parecería más probable que el cuerpo de Margaret hubiera sido enterrado nuevamente en Arundel en lugar de Framlingham en ese momento. Norfolk fue el primer noble ejecutado durante el reinado de Isabel y el primero desde que Henry Grey, duque de Suffolk, padre de Lady Jane Grey, fue ejecutado a principios del reinado de María I. Igualmente sorprendente fue que fuera el primer noble de Inglaterra, primo segundo de la reina y miembro destacado del Consejo Privado. Hasta hace poco, la propia Isabel y su ministro Lord Burleigh también lo admiraban mucho. De hecho, en 1565 William Cecil había descrito a Norfolk como sabio, justo, modesto, cuidadoso y, a pesar de su juventud, ya que tenía entonces 29 años, un padre y una estancia en este país. Inmediatamente después de su ejecución, se dijo que Isabel se sintió algo triste por la muerte del duque. Las tierras y los títulos del difunto fueron confiscados, aunque gran parte de su propiedad fue devuelta posteriormente a sus hijos. El ducado fue devuelto, 4 generaciones después a su tataranieto, otro Thomas Howard. Por su parte, María Estuardo escapó por poco de la ejecución en esa ocasión, pero después de estar implicada en varios complots católicos posteriores, ella finalmente cayó en desgracia y fue ejecutada en febrero de 1587. Es muy probable que Norfolk fuera sincero en sus declaraciones mientras estuvo en el cadalso. Ya vimos que John Foxe, que le había dedicado en 1559 la primera versión en latín de su martirologio, llegó con él para consolarlo en sus últimos días, y el duque le legó un legado de 20 libras esterlinas al año. Pero Norfolk no era un hombre lúcido, y no era consciente del alcance de sus actos. Flotó con la corriente, confiando en su propia buena suerte y en sus buenas intenciones. Asumió el proyecto de casarse con María Estuardo porque creía que su posición en Inglaterra era garantía suficiente contra todos los riesgos. Confiaba en su popularidad personal y en los esfuerzos de los demás. Su primer fracaso no le enseñó sabiduría. Probablemente supuso que no se había comprometido con Ridolfi ni con el embajador español, solo les había permitido contar con él por el momento. El testimonio más elevado de su carácter personal se encuentra en la carta que dirigió a sus hijos, escrita poco después del juicio. Otro Thomas Howard, primer conde de Suffolk, y Lord William Howard, los 2 hijos de Norfolk con su segunda esposa, se mencionan por separado. Con su segunda esposa también tuvo 3 hijas, la segunda de las cuales, Margaret, se casó con Robert Sackville, conde de Dorset. Hay rastros del gusto de Norfolk en la cartuja, que compró en 1565 y adornó para su residencia en Londres, cuando era conocida como Howard House. Hay retratos de él cuando era joven en la colección real y en el castillo de Arundel. Thomas Howard aparece como un personaje en las novelas de Philippa Gregory, The Virgin's Lover y The Other Queen, y en la novela y Elizabeth de Rosalind Mouse. Una versión muy ficticia del duque, interpretada por Christopher Eccleston, se encuentra en la película Elizabeth de 1998, protagonizada por Cate Blanchett. Otra versión del duque aparece en la miniserie de la BBC The Virgin Queen, interpretada por Caden McKell. Y en el documental Elizabeth de 2000 de Channel 4, presentado por David Starkey, el duque es interpretado por el actor John Gully. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber su opinión sobre el personaje del que se habla en este video. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Y también unirse a las membresías, ya que, como miembros del canal, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. Les invito a que chequeen el enlace que les comparto en la descripción de este material. Quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo.
Les deseo a todos un lindo día.